Un descubrimiento arqueológico en Bagdad, un matemático obsesionado con los números primos y una conspiración a nivel global. Todo esto nos ha presentado la nueva serie de Apple TV, Prime Target. Muy buenas gentes y bienvenidos a vuestro canal, Café con Series. Pues el día 23 de enero ha llegado a la plataforma de streaming de Apple TV su nueva serie Prime Target. Se han estrenado los dos primeros episodios y vamos a hacer unas primeras impresiones, un análisis, una opinión y un resumencillo de lo que nos han dejado. La verdad que la serie se presenta como un thriller matemático, conspirativo, que en estos dos primeros episodios se han encargado de arrancar la historia, presentarnos a los personajes y contextualizar la situación en la que nos movemos. De hecho, la serie comienza en Bagdad. Aquí una madre lleva a su hija a la heladería y vemos cómo mientras va al cajero a sacar dinero se produce una explosión que después nos dirán que es de gas. Esto crea un gran socavón en el lugar y vemos cómo abajo de donde se encuentra la heladería hay una inmensa estructura antigua. De hecho, me ha llamado un poco la atención que la estructura realmente esté bajo la ciudad, pero está muy bien conservada, está bastante limpia, casi ni polvo tiene la misma. Tras esta presentación damos un salto geográfico y nos situamos en Cambridge y vamos a conocer a nuestro protagonista, a Edward Brooks, interpretado por Leo Goodall, que muchos de vosotros conoceréis por la segunda temporada de White Lotus, el cual es un genio de las matemáticas, está llevando a cabo sus estudios de posgrado y vemos cómo tiene ciertos roces con su profesor, con el profesor que le lleva estos estudios, Robert Melinder, el cual está interpretado por David Morrissey, el sempiterno gobernador de The Walking Dead. En esta primera parte de la serie nos muestran un poco el ambiente académico, nos muestran la universidad, nos muestran cómo entrenan para la famosa competición entre Oxford y Cambridge y demás. Vemos un poco la universidad, vemos cómo es nuestro personaje, que es un tipo bastante poco social, no se interrelaciona, solo piensa en el trabajo, y descubrimos que realmente el profesor Melinder no es quien le debería llevar a él la tesis, sino que era el profesor Osborn. Lo que ocurre es que este profesor ya no lleva tesis, ya que el Alzheimer lo acusa, y a pesar de ello vemos como existe muy buena relación entre él y Ed. Pero mientras vemos todo esto también nos están mostrando cómo parece ser que alguien está vigilando los movimientos del profesor Melinder. El profesor Melinder está casado con Andrea Levin, que también es profesora de la universidad, pero en este caso es arqueóloga, y vemos cómo recibe la noticia del descubrimiento de esta estructura que hemos visto en el inicio de la serie. De hecho, el gobierno de Irak quiere que ella vaya a la excavación. Vemos cómo el matrimonio habla una vez en casa, Robert le hablará sobre su alumno, sobre este alumno tan especial que tiene, que a la vez es el más inteligente desde hace muchísimos años en la propia Universidad de Cambridge, pero con el que no consigue tener un punto de encuentro. De hecho, su esposa le dirá que por qué no lo deja y que otro sea el que le lleve la tesis, pero el profesor se negará absolutamente, ya que también él piensa que es la persona más inteligente que ha llegado a Cambridge en años. Así que su mujer le dirá que lo invite a cenar, ya que esa misma mañana Robert se ha reunido con Ed en su despacho para que le haga una presentación de su tesis y no le ha gustado para nada lo que le ha mostrado, ya que le ha mostrado un análisis integral, algo de muy poco nivel para un alumno tan brillante. Vemos como Robert le realizará la invitación a Ed y Ed aceptará, y esa misma noche irá a cenar a su casa. Vemos como la cena parece ir bien hasta que Andrea saca una fotografía del edificio que se ha encontrado bajo Bagdad. Ella piensa que es la famosa biblioteca de Bagdad, es un edificio del siglo IX y Andrea cree que se ha encontrado la famosa Casa de la Sabiduría. Pero cuando le muestra las fotos a Edward, Edward ve algo raro en el techo del lugar. De hecho, lo identifica con números primos y vemos cómo empieza a calcular. Usa incluso el mantel de la mesa y parece que ha descubierto algo en este lugar. Vemos cómo tras marcharse Edward, Robert toma ese mantel y empieza a desarrollar fórmulas y se va a dar cuenta de lo peligroso que es lo que está investigando Edward y lo que ha descubierto este edificio del siglo IX bajo Bagdad. Vemos cómo va directamente a la habitación de Edward y pide que le enseñe su trabajo real. Y aquí descubriremos que Edward está intentando llevar a cabo una especie de fórmula prima. Los números primos para Edward serían una especie del ADN del universo. A partir de ellos se podrían desentrañar todos los secretos y vemos cómo es el momento en el que el profesor se enfada. Parece que le echa en cara que esté buscando un unicornio, que no tiene ningún sentido presentar este proyecto. Pero al poco vamos a descubrir que realmente no es que no tenga sentido, sino que
que tiene miedo, ya que va a recibir una llamada. Le van a preguntar que por qué ha vuelto a investigar los números primos. Vemos como el profesor Melinder se deshace de su investigación y no solo eso, cuando Edward no está en su habitación, él entra y también elimina todo su trabajo. Tras esto, enviará un mensaje a su mujer y parece que se quita la vida. Edward, tras regresar a su habitación, descubre que toda su investigación ha desaparecido y va a hablar con quien está a cargo de las habitaciones y demás, que le dirá que el profesor Melinder le informó de que se había dejado unos papeles en su habitación y que entró un momento a recogerlo. Busca al profesor Melinder por todas partes, pero tras llegar a su casa y hablar con su mujer y escuchar el mensaje que dejó, descubrirá que el profesor Melinder supuestamente se ha quitado la vida. Esto es lo que nos dejó el primer episodio, una contextualización, un desarrollo del personaje para conocerlo un poco más. Es una especie de indomable Will Hunting mezclado con algo de acción, con el caso Bourne. La verdad que parece que tenemos aquí a una mezcla de Matt Damon en sus dos papeles más reconocibles con un toquecito de una mente maravillosa. Y así se formaría lo que es el personaje de Edward Brooks. En el segundo episodio vemos cómo Edward va a querer recuperar su trabajo a toda costa, no lo dejarán entrar en el despacho de Melinder tras su perecimiento, así que por la noche entrará sin permiso. Al descubrir que el profesor quemó su trabajo, acaba destrozando el despacho, veremos cómo va a ser expulsado de la Universidad de Cambridge, ya que le dirán que pida disculpas, que diga que el profesor no le robó su trabajo, este no va a aceptar petición y acabará siendo expulsado de Cambridge. Pero nos van a presentar también en este segundo episodio a un nuevo personaje, a Taylor Sanders, un agente de seguridad nacional que opera desde Francia. Parece que forma parte de un equipo que vigila a los 15 matemáticos claves en Europa. Son las personas que tienen mayor probabilidad de llevar a cabo la creación de las próximas armas digitales y están en constante vigilancia. Vemos cómo vigilan todos sus movimientos y cada vez que realizan algún tipo de fórmula llevan a cabo una captura de la imagen y la suben al servidor Siracusa, lugar en el que un analista las comprueba. Este equipo piensa que las matemáticas son el mayor peligro del planeta. Vemos como Taylor descubrirá que el profesor Melinder, el cual ella observaba, ha perecido y vamos a ver cómo lleva a cabo una recreación de sus últimos movimientos y descubrirá que alguien ha manipulado las imágenes y alguien manipuló también la llamada con la que se despedía de su esposa. Informará a su jefe Olson, que comprobará las averiguaciones y veremos cómo existe una reunión entre ambos. Aquí Olson le dirá que se ha llevado un rapapolvo y que no hay más que investigar y veremos cómo mientras están con esta conversación un francotirador acaba con su vida. También van a acabar con Taylor, pero estaban al lado del mar, se tira al agua y consigue mantener la respiración, al menos hasta el momento que hemos visto, para evitar que puedan saber dónde está y acabar con su vida. Siguiendo con Edward, vemos cómo tiene que abandonar su habitación y descubre que hay un mensaje que le dejó el profesor Maillard, un icosaedro. Vemos cómo se reúne con el profesor Osborn, el cual le dirá que el icosaedro describía la forma del universo. De hecho, le contará una historia sobre Pitágoras y sobre un discípulo del mismo, ya que este discípulo dibujó a mano esta forma geométrica, algo que estaba prohibido. Y Pitágoras acabó con la vida de sus discípulos, ya que este saber estaba, como hemos dicho, totalmente prohibido. Vemos como en este momento que está con el profesor Osborn, se da cuenta de que el papel en el que ha dibujado esta figura geométrica tiene una marca que son las letras KI, por lo cual piensa que esto es un mensaje críptico que le dejó el profesor antes de su triste final. Veremos cómo se pondrá en contacto con Andrea, la esposa del profesor, y le hablará de todo lo sucedido. Esta también quiere saber por qué su marido acabó quitándose la vida y veremos cómo le va a dejar acceder a todos sus datos. Descubrirá un nombre, el profesor en la reunión que tuvieron en su habitación le habló de que había tenido otro estudiante que había intentado llevar a cabo esa investigación de los números primos, igual que él querrá saber quién es, le preguntará a Andrea y esta le hablará de una tal Saya, pero que no le puede contar más en este momento porque es doloroso y veremos cómo él va a llevar a cabo su propia investigación en la misma universidad. Buscará información, descubrirá el nombre de Saya Zamil y usando el nombre del profesor Osborn pedirá información sobre ella y sobre su tesis. Y además sabremos que Saya Zamil murió 30 años atrás. En el final del episodio vemos como Edward está en su habitación, está investigando esta marca que había en la nota que le dejó el profesor Melinder y vemos como alguien llama a la puerta. Quiere saber quién es y le dice que viene de una institución que hay a las afueras, del Instituto Kaplan, nombre que acababa de ver en su ordenador como
algo que encajaba perfectamente con las letras que había encontrado en la hoja donde estaba la nota con la figura geométrica que le había dejado el profesor. Así que parece que la investigación de Edward está a punto de desentrañar los secretos matemáticos que protegen los sistemas informáticos del mundo, pero alguien está controlando a los matemáticos para que no lleven a cabo este estudio con los números primos, y en el momento que alguien se acerca demasiado es eliminado de la ecuación. Me ha quedado bien este símil matemático. Y seguramente en los próximos episodios veremos cómo Edward y Tayla unirán esfuerzos para descubrir todo el complot que abarca esta situación que nos han mostrado estos dos primeros episodios. La verdad que un thriller matemático, algo diferente, que en sus dos primeros episodios, a pesar de su ritmo pausado, le cuesta arrancar, en mi opinión va demasiado lento su inicio, te atrapa con su intriga y te dan ganas de saber qué más va a ocurrir en esta historia que nos quieren contar durante los 8 episodios que formarán la temporada. La verdad que si os gusta el vídeo, seguiré haciendo semanalmente vídeos de esta serie. Si el vídeo no llega a las 1000 visitas, pues no seguiré con esta serie, pero en principio no me importaría seguir viéndola porque el misterio que nos presentan me parece que está bastante interesante. No sé, dejadme en los comentarios todo lo que queráis y ya sabéis que nos seguimos viendo en vuestro canal Café con Series. ¡Hasta pronto!